Desde que el ser humano desarrolló conciencia de su existencia, el misterio de la vida, la muerte y lo que hay más allá ha sido una de sus mayores inquietudes. En ese afán por comprender el universo, el hombre creó símbolos, rituales y creencias que con el tiempo se convirtieron en religiones. Las religiones han guiado civilizaciones enteras, formado culturas, desatado guerras y también ofrecido consuelo, sentido y esperanza a miles de millones de personas a lo largo de la historia. Hoy hablaremos de cómo nacieron las religiones, cómo surgieron las primeras iglesias, y cómo las creencias espirituales se han transformado en poderosas instituciones que influyen en la vida de millones en todo el mundo. Este vídeo no busca imponer una visión, sino ofrecer una mirada objetiva e histórica a este apasionante tema. Prepárate para un viaje desde las cavernas prehistóricas hasta los templos modernos. La historia de hoy comienza mucho antes de la escritura y la civilización. Nuestros antepasados ya mostraban señales de creencias religiosas. Pruebas arqueológicas en Europa y Asia muestran entierros rituales de hace más de 100.000 años, lo que indica una creencia en la vida después de la muerte. Pinturas rupestres, tótems, figuras de fertilidad como la Venus de Willendorf y rituales funerarios son testimonios de una religiosidad primitiva basada en el asombro ante la naturaleza, el miedo a lo desconocido y la necesidad de explicar fenómenos como la lluvia, el sol o la muerte. Por ejemplo, en las culturas tribales, el chamanismo ocupó un lugar central. El chamán era el intermediario entre el mundo espiritual y el físico. Estas religiones no tenían libros sagrados ni templos, pero sí creencias profundas en espíritus, ancestros y la energía de la naturaleza. El animismo, presente en muchas culturas indígenas hasta hoy, sostiene que todos los elementos del mundo, ya sean animales, árboles o ríos, contienen alma o espíritu. Por otra parte, en Mesopotamia y Egipto, con la aparición de las primeras civilizaciones, también surgieron las primeras religiones organizadas. En Mesopotamia, cada ciudad tenía su propio dios tutelar. Los zigurats eran templos en forma de torre dedicados a estos dioses. En Egipto, la religión estaba profundamente conectada con el poder político. Los faraones eran considerados dioses vivientes. La creencia en la vida después de la muerte se reflejaba en las prácticas funerarias, como la momificación y la construcción de las pirámides. Sin embargo, en la India surgió el hinduismo, una de las religiones más antiguas aún practicadas. Sus raíces se remontan a los Vedas, textos sagrados escritos alrededor de los años 1500 a.C. El hinduismo introdujo conceptos como el karma, la reencarnación y el dharma. Más que una religión unificada, el hinduismo es una tradición diversa que abarca miles de dioses, rituales y escuelas filosóficas. No tiene un fundador único ni una iglesia central, pero ha influido profundamente en la espiritualidad mundial. Por otra parte, el judaísmo surgió hace más de 3000 años en el Medio Oriente. Fue una de las primeras religiones en proclamar la existencia de un solo Dios. Según la tradición judía, Dios hizo un pacto con Abraham y luego entregó la ley a Moisés en el monte Sinai. El judaísmo sentó las bases del pensamiento religioso occidental y dio origen a dos de las religiones más grandes del mundo, el cristianismo y el islam. Su templo fue destruido en los años 70 a.C., y desde entonces, la sinagoga ha sido su centro religioso. Ahora hablando un poco más sobre el cristianismo, que comenzó como un movimiento dentro del mismo judaísmo con la figura de Jesús de Nazaret. Sus seguidores lo reconocieron como el Mesías prometido y pronto comenzaron a predicar su mensaje por todo el Imperio Romano. Con el tiempo, el cristianismo se organizó jerárquicamente, dando origen a la Iglesia Católica. Luego vinieron los cismas que crearon la Iglesia Ortodoxa y más tarde las iglesias protestantes. La Iglesia cristiana fue mucho más que un templo. Fue una institución que formó parte del Estado, educó pueblos, fundó universidades y también cometió errores históricos, como las cruzadas y la Inquisición. Ahora pasando al Islam, nació en el siglo VII con la predicación del profeta Mahoma en Arabia. Los musulmanes creen en un solo Dios, Alá, y consideran el Corán como su libro sagrado, revelado directamente por Dios. El Islam se expandió rápidamente, no solo como religión, sino como civilización, con avances en ciencia, medicina, arte y filosofía. Surgieron mezquitas, madrasas, escuelas religiosas y diversas corrientes internas como el sunismo y el chiismo. Ahora hablaremos sobre el budismo y la búsqueda de la iluminación, que surgido en la India en el siglo VI a.C. y fue fundado por Siddhartha Gautama, conocido como Buda. No es una religión teísta tradicional, sino una filosofía de vida basada en la superación del sufrimiento mediante la meditación y la sabiduría. El budismo se expandió por Asia, dando lugar a escuelas como el Zen en Japón, el Theravada en el sudeste asiático y el budismo tibetano. En lugar de iglesias, los budistas construyeron templos y monasterios dedicados a la meditación y la enseñanza. Por otra parte, en China, el confucianismo y el taoísmo moldearon profundamente la vida espiritual y social. El confucianismo enfatizaba la ética, la familia y la armonía social, mientras que el taoísmo promovía la conexión con la naturaleza y la búsqueda del equilibrio interior.
Ambas tradiciones aún influyen en la cultura asiática, aunque no se centran en la adoración de deidades o la existencia de una iglesia como tal. Ahora pasando a la Edad Media en Europa, donde la Iglesia católica se convirtió en la institución más poderosa, ya que controlaba reyes, tenía ejércitos, recolectaba impuestos y dictaba normas morales. Las catedrales eran el centro de la vida urbana, y el clero dominaba la educación y la política. En otras regiones, como el mundo islámico, las escuelas coránicas, mezquitas y califatos también integraban religión y gobierno. La espiritualidad era parte inseparable de la vida cotidiana. Hasta que en el siglo XVI, Martín Lutero inició la Reforma Protestante, denunciando la corrupción del clero católico. Surgieron nuevas iglesias, luteranos, calvinistas, anglicanos, entre otros, cada una con su interpretación de la Biblia y su forma de organización. El cristianismo se diversificó enormemente. También aparecieron movimientos más radicales, como los anabaptistas o los cuáqueros. En paralelo, en el Islam surgieron corrientes místicas como el sufismo y movimientos de reforma que buscaban regresar a las enseñanzas originales. Todo esto hasta que en el siglo VIII, con la revolución científica, surgieron tensiones entre religión y razón. La Iglesia católica condenó a Galileo, aunque luego revisó su postura. Muchos pensadores ilustrados promovieron una religión racional, o incluso el ateísmo. Sin embargo, también hubo científicos profundamente religiosos, como Newton o Mendel. La religión no desapareció, pero tuvo que adaptarse a nuevos paradigmas. Todo esto hasta que en los siglos XIX y XX surgieron nuevas religiones y movimientos espirituales: el espiritismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, la cienciología, entre otros. Algunos reinterpretaron el cristianismo, otros ofrecieron nuevas visiones del universo y el alma. En Asia, nacieron movimientos como el bahaísmo, que busca la unidad de todas las religiones, y nuevas formas de hinduismo o budismo adaptadas a Occidente. Hoy vivimos en un mundo plural. Gracias a Internet y la migración, las religiones se entremezclan, se cuestionan y también se renuevan. Existen iglesias virtuales, pastores en redes sociales, y jóvenes que combinan creencias tradicionales con prácticas como la meditación o el yoga. Las iglesias ya no son solo edificios, sino también comunidades digitales. La espiritualidad se adapta a las nuevas generaciones. Mientras en algunos países la religión pierde influencia, como en Europa, en otros sigue creciendo, como en África y América Latina. El ateísmo y el agnosticismo están en aumento, pero también lo están los movimientos religiosos conservadores. En tiempos de crisis, pandemias o guerras, muchas personas vuelven a buscar sentido en la fe. La religión sigue siendo, para bien o para mal, una fuerza poderosa. En conclusión, la fascinante historia de las religiones es la historia del ser humano en su búsqueda por comprender el universo y su lugar en él. Desde los ritos tribales hasta las catedrales, desde los profetas hasta los templos digitales, la necesidad de creer, de conectarse con algo más grande, sigue viva. Las iglesias y religiones han creado obras de arte, dado consuelo, promovido justicia, pero también han sido usadas para oprimir, dividir y justificar el odio. Hoy, más que nunca, necesitamos comprender la historia-religión, porque así entendemos más sobre el pasado y nos preparamos para un futuro donde la espiritualidad y la convivencia sean pilares de un mundo mejor.